Alcaldesa de Cuauhtémoc se dice culpable y no culpable. No reconozco los hechos. Blindan el Azteca para evitar que se repita lo ocurrido en el Estadio Corregidora. 1, 2, 1, 2. Y policías tejanos colaboran con soldados mexicanos para detener a grupo delictivo. Romeo Zulu Units. Bienvenidos al Caporal del 24 de marzo. Comenzamos. El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, mostró la mañana de este jueves 24 de marzo cómo trabajan los marinos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos videos fueron mostrados durante la conferencia matutina, en donde se ve a los elementos federales recuperar objetos robados. Olvida su maleta ya en la salida. Ahí se ve cómo quedó la maleta sola. Personal de Marina va, la recoge y la inspección a ver de quién es, se le habla a la persona y se le entrega la maleta. Porque las cámaras, eso es una cuestión que para que todo el personal sepa que todo el aeropuerto está vigilado. Se ve como en la farmacia Benavides la señora deja su celular ahí en el aparador y como la otra señora lo toma y se va. Inmediatamente se habla al centro de monitoreo donde están todas las cámaras, donde hay personal civil y personal de la Secretaría de Marina y logran localizar a la señora. Y hablando de inculpados, Sandra Cuevas, la alcaldesa separada del cargo de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, tuvo este jueves 24 de marzo una audiencia extraordinaria a petición de su defensa. ¿Qué ocurrió allí? Ella aceptó ante el juez su culpabilidad. Recordemos que ella está bajo proceso luego de que dos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la denunciaron de haber sido golpeados, ellos dos, y de que les robaron equipo de trabajo por tanto la alcaldesa como otros colaboradores de la alcaldesa. Hoy finalmente ella aceptó su responsabilidad y aceptó subsanar los daños en las víctimas, que es el pago de un radio y de un celular. A las 3 de la tarde de este jueves ofreció una disculpa pública a los mandos, de tal forma que esta disculpa incluyó también el hecho de que se tiene que someter a un tratamiento psicológico por manejo de ira durante 6 meses, además de que le prohibieron molestar a las víctimas mientras el proceso continúa. Y también por el delito de discriminación, sobre el cual la acusaron también, los policías le otorgaron el perdón. La alcaldesa también deberá abstenerse de realizar cualquier manifestación o opinión por cualquier medio de difusión y redes sociales con relación a los hechos, las instituciones y mandos policíacos durante el proceso que se autoriza la suspensión, con excepción de la disculpa pública que ofrecerá el día de hoy. Pero la alcaldesa ganó algo. A cambio, ella ganó que no se va a concluir su proceso penal, que podrá seguir ejerciendo su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc. Y tras la noticia, ella aceptó, sí, que acepta su responsabilidad, pero dijo que fue solamente una estrategia, porque asegura que no reconoce los hechos. Vaya burla. En el mismo oficio ustedes pueden ver todavía la palabra probable. Yo al día de hoy no reconozco los hechos, sin embargo, pensando en la ciudadanía, pensando en el bienestar que necesita la alcaldía Cuauhtémoc, todos sus habitantes, decidí con mis abogados llegar a este acuerdo reparatorio. Alcaldesa electa, por cierto, por el PAN, PRI y PRD, para que no se me pase la bonita costumbre de decir, de hablar de nuestros gobernantes también por sus partidos políticos. A este canal te traje este video que ves en pantalla del pasado 10 de marzo, el asesinato del alcalde de Aguililla, el PBMista César Arturo Valencia, un hecho ocurrido a solo 6 meses de haber asumido el cargo. Y pues se trata de un acontecimiento que no ha sido esclarecido. Sin embargo, este jueves, 24 de marzo, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, aportó detalles sobre uno de los móviles del crimen. Dijo que se trata de una línea de investigación muy sólida y que apunta a la venganza de un grupo delictivo por un programa del gobierno federal ordenado por el presidente de la República y coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y de tal forma que
pues como el alcalde se vio rebasado, las fuerzas federales intervinieron con el objetivo de recuperar la zona de Aguililla y Cualcomán, pues entonces ocurrió esta venganza. Queremos señalar que este evento fue perpetrado por un grupo criminal que, a raíz del programa social de intervención que ordenó el presidente y que coordinó la secretaria Rosa Isela, y con posterioridad la recuperación territorial de la Secretaría de la Defensa Nacional de Aguililla, de Cualcomán y de la región de Tierra Caliente, Michoacán, uno de los móviles que es muy sólido es que, como el alcalde no fue eficaz para impedir esta presencia, una célula criminal habría tomado como represalia su vida. Siguiente. Hoy he comenzado un proyecto, la primera agencia de información hecha en el metaverso sobre el metaverso. Esto es un fragmento de lo que he subido. Nos ha llegado este comunicado. En México, autoridades detectaron que computadoras de una escuela pública habían sido secuestradas para el minado de criptomonedas. La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado identificó una mina de criptomonedas instalada en equipos de Internet y energía eléctrica de la Dirección General del Sistema CONALEP. La agencia informativa se llama Metalink. Le encuentras el video completo en todas las plataformas, en YouTube, en Twitter, en Facebook, y también obviamente encuentras a Metalink en el metaverso. Te dejo link en la descripción. Ahora bien, ¿cómo va el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco? Recordemos que la próxima audiencia está programada para el próximo 11 de abril. Sin embargo, este jueves 24 de marzo, el actual gobernador, el emesista Samuel García, aseguró que al menos por una de las armas que le encontraron en una de sus fincas, recordemos que le aseguraron 2 armas, por una de ellas el Bronco debe de estar como mínimo 2 años en prisión por ser un arma de uso exclusivo del ejército. Este jueves también el Bronco recibió la visita de su esposa. Dentro de unos minutos va a jugar la selección mexicana contra la estadounidense en el Estadio Azteca. Ocurren 2 cosas relevantes en torno de este partido de fútbol. Por las sanciones derivadas de la riña ocurrida hace unas semanas en el Estadio Corregidora en Querétaro, recordarás la riña entre las barras del Querétaro contra las del Atlas, pues varios aficionados consideraron que las sanciones establecidas fueron mínimas y sanciones para directivos deportivos, de tal forma que un grupo de aficionados se ha organizado para hacer el polémico grito. Ese grito con el objetivo de que la FIFA expulse a México del Mundial y tumbar lo que consideran los inconformes, los aficionados inconformes, tumbarle el negocio a los directivos. La otra cosa relevante que ocurre también en el mismo contexto es que también derivado de la riña, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha informado que ha desplegado más de 2.700 elementos. Las policías, la Secretaría se ha encargado también de difundir por redes sociales las imágenes de la movilización policíaca, pues con el objetivo de disuadir inhibir cualquier intento de pleito durante este partido. Uno, dos. Y llegamos al tema principal, que también tiene que ver con México y Estados Unidos, pero no tiene que ver con el fútbol. Policías del Departamento de Seguridad Pública del Condado de Starr, en Texas, informaron que se percataron de la presencia de hombres armados dentro de un vehículo que apuntaban desde el lado mexicano hacia un helicóptero que estaba en el lado estadounidense. Hey, Romeo Zulu units. The red SUV. I think it's in between you guys. You gonna record? They have an AK-47. They just pointed at us. 4400-444. Okay, those last chords, guys. They came to a stop at like an abandoned
old building, and there's several subjects there that were not involved. So it looks like a hideout maybe. Okay, I think I got them here parking into like a warehouse or something. Let me shoot you these coordinates. Policías norteamericanos contactaron al gobierno de México para dar aviso. En respuesta, elementos del ejército se movilizaron al lugar y encontraron un escondite en donde estaban los hombres armados. Esto en la zona del Valle del Río Grande, en Tamaulipas. Allí hubo un enfrentamiento que acabó con 5 civiles armados abatidos, 4 detenidos, un auto asegurado, así como 4 armas aseguradas. Estas imágenes que acabas de ver, y todavía hay más que te voy a mostrar, fueron dadas a conocer este lunes 21 de marzo por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que lo hizo en un contexto como señalando, criticando las fronteras abiertas del gobierno estadounidense. Pero todavía hay más imágenes. Te muestro otro video, también parte de la movilización. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato. Muchas gracias.